Muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de nuestro año bíblico, leyendo Génesis capítulos 20 hasta el 23. Allí vamos a encontrar varios relatos que tienen lecciones muy importantes para nuestra salvación. Y me gustaría hacer énfasis en Génesis capítulo 22, versículo 8. Dice el texto: y dijo Abraham: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Imaginemos por un momento a un padre que está caminando por una montaña con su hijo. El sol está comenzando a elevarse en el horizonte y el aire de la mañana está fresco y limpio. Abraham, un hombre de fe, ha caminado muchos kilómetros con su hijo Isaac, quien, con su curiosidad, le pregunta con inocencia: papá, aquí está el cuchillo, está el altar, está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El silencio cae sobre Abraham por un momento. Él mira a su hijo, ve su rostro lleno de dudas y preguntas, y en su corazón hay un torbellino de emociones. La voz de Dios había hablado claramente, exigiendo algo imposible de comprender: sacrifica a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Y aquí están padre e hijo, en el camino hacia el altar de sacrificio. Abraham sabe que lo que está haciendo desafía su comprensión, pero confía en que Dios tiene un propósito más grande. Entonces, con una mirada llena de fe y esperanza, Abraham le responde a Isaac: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. En este momento nos encontramos ante una de las pruebas más difíciles que un ser humano puede enfrentar: el llamado a sacrificar a su propio hijo. Abraham se enfrenta a una paradoja, a un dolor imposible de imaginar. Pero lo que nos muestra este momento es algo fundamental sobre la naturaleza de la fe. La fe verdadera no es solo la creencia en la bondad de Dios, sino la confianza absoluta de que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen desmoronarse. Abraham no sabe cómo se resolverá la situación, pero lo que sí sabe es que Dios es fiel, que su palabra es segura y que, de alguna manera, Él proveerá. Esta es la esencia de la fe: no conocer todos los detalles, no tener todas las respuestas, pero confiar en la bondad, la soberanía y la provisión de Dios. Es interesante resaltar, hermanos, que el patriarca conocía la voz de Dios. Supo que fue Dios y no el enemigo quien le hizo el pedido. Abraham sabía que era la voz de Dios porque había aprendido a reconocerla a través de años de experiencia, obedeciendo y estando en una comunión plena con Él cada día. Su relación con Dios no era superficial, sino profunda, y él confiaba en que la voz que le hablaba era la de un Dios fiel, que cumplía sus promesas. Aunque el mandato de sacrificar a Isaac era desconcertante, Abraham confió en que Dios tenía un propósito y en que, incluso si le pedía algo tan difícil, Él sería justo. Esta experiencia de Abraham nos enseña la importancia de cultivar una relación cercana con Dios a fin de que podamos reconocer su voz y confiar en su dirección
incluso en los momentos más difíciles. Y ahora, ¿cómo nos impacta este versículo en nuestra vida diaria? ¿Qué significa para nosotros hoy que Dios proveerá? Para ti y para mí, este es un recordatorio de que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su provisión. Al igual que Abraham, estamos llamados a caminar en fe. Aun cuando no tengamos toda la respuesta, no siempre vemos cómo se resolverán nuestros problemas o cómo se cumplirán las promesas de Dios en nuestra vida. Pero Él nos ha prometido que proveerá lo que necesitamos. Y lo hará en su tiempo perfecto. Hoy, al reflexionar en Génesis 22:8, quiero que cada uno de nosotros piense en la área de nuestra vida donde estamos luchando por confiar en la provisión de Dios. Tal vez estás enfrentando una prueba difícil, una incertidumbre o una necesidad que parece imposible de resolver. Recuerda las palabras de Abraham: Dios proveerá. Dios no te dejará solo. Él ha provisto lo más grande que necesitamos, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien vino a salvarnos, y en cada situación de nuestra vida, Él sigue proveyendo lo necesario para nuestro bien y para que su gloria sea exaltada. No siempre sabemos cómo, pero podemos confiar en que Él proveerá. Maranata, bendiciones para todos mis hermanos.